Filosofía medieval. Filosofía cristiana. La filosofía medieval es la filosofía que se desarrolló en Europa y Oriente Medio durante lo que hoy se llama el Medioevo o la Edad Media, que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. La Stanford Encyclopedia of Philosophy describe la filosofía medieval como la receta de una combinación de la filosofía pagana con la nueva religión cristiana y una variedad de aromas de la herencia intelectual judía e islámica cocinada por unos 1300 años. Algunas de estas doctrinas fueron especialmente difíciles de combinar, como la encarnación y la Trinidad, pero el esfuerzo por resolverlas fue el motor de gran parte de la filosofía medieval, y llevó a desarrollar conceptos, teorías y distinciones que heredaría toda la filosofía posterior. Los principales tópicos en este tiempo fueron: la imagen cristiana de Dios, Dios es amor. El cristianismo cree en un solo Dios, bueno y todopoderoso que crea al mundo de la nada. La concepción cristiana de la historia. Frente a la concepción circular de la historia en el paganismo, el cristianismo propone una concepción lineal y feliz de la historia. La concepción cristiana del hombre. Dios quiere al hombre por sí mismo. Se afirma que en el origen hubo un pecado que dañó la naturaleza humana. Cree en una trascendencia más allá de la muerte. Cristianismo y filosofía en el mundo antiguo. El cristianismo se interesa por el neoplatonismo y rechaza la religión tradicional del mundo clásico. Dios es creador del mundo, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Los padres de la Iglesia, San Justino, Orígenes, etc. El platonismo de Agustín de Hipona, 354 a 430. Orígenes y Clemente. El resultado neto de sus esfuerzos fue la afirmación de que el Dios de los hebreos es la primera causa o principio de la vida. La doctrina judaica monoteísta y el politeísmo de la tradición griega fueron resueltos en el concepto de la Trinidad. Con la distinción aristotélica entre esencia y existencia, percibía a Dios como esencia pura capaz de tres manifestaciones de existencia: el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo que da el conocimiento. Así, la Trinidad se adapta con facilidad al dogma fundamental del cristianismo, que Dios envió a su Hijo como la encarnación de la razón suprema para ordenar y salvar al mundo. Del mismo modo, la noción del individuo fue cristianizada en un contexto básicamente dualista. Cada cual está compuesto de una esencia, el alma, que asume una existencia por medio del cuerpo. El alma inmortal pasa por varios estadios hasta su vinculación al cuerpo, y después de la muerte, sigue avanzando en etapas hasta que al final se une a la perfecta sabiduría de Dios. Toda la vida y la secuencia de desarrollo del alma ocurre según el gran designio de Dios. Así, los maestros alejandrinos pudieron dar al cristianismo un fundamento griego que incorporó las influencias de Platón y Aristóteles y al que añadieron el determinismo de los estoicos. Los padres de la Iglesia. San Jerónimo, 340 a 420. Castigó al pueblo y la clerecía de Roma por su frivolidad y entonces se retiró al desierto de Palestina a vivir una existencia magra escribiendo cartas terribles a otros padres de la Iglesia. Aprovechó su educación clásica en la tarea monumental de traducir la Biblia al latín, el idioma universal. San Ambrosio, 340 a 397, obispo de Milán, defendió la doctrina básica de la Iglesia y fue un modelo de caridad para los pobres. San Antonio, cerca 251 a 356, en Egipto, y San Basilio,
330 a 379, en Palestina, fundaron el movimiento monástico en el Imperio de Oriente, que resaltaba el valor de la soledad eremítica para alcanzar la perfección humana. Cuando el monacato se difundió por el poniente del imperio, fue adquiriendo una organización comunitaria y se convirtió en una institución importante para preservar el aprendizaje en la Europa feudal. San Agustín de Hipona, 354 a 430. Nació en Tagaste. Vivió en Madaura, Tagaste y Cartago. Lectura de Cicerón. Se hizo maniqueo. En el 383 marcha a Roma y a Milán. Abandona el maniqueísmo y vuelve a la filosofía gracias a la lectura de Plotino. Se bautiza en abril de 387. Vuelve a Tagaste. En el 396 es obispo de Hipona hasta su muerte. Obras importantes. Las Confesiones, de Libero Arbitrio, de Trinitate, la ciudad de Dios. Culminó la cristianización de la filosofía griega al afirmar la relación platónica entre cuerpo y alma. Al relegar la información de los sentidos a un nivel primitivo y postular una conciencia trascendental, el santo postuló el ideal de la mente que reflexiona en ella misma como la clave esencial de la belleza y el amor en Dios. Esta postura dominó el pensamiento cristiano hasta el final de la Edad Media, de modo que todas las empresas intelectuales que examinaron la vida, incluyendo la psicología, se dieron en un contexto platónico. Estableció una justificación para una relación especial entre Iglesia y Estado. San Agustín relacionó la Iglesia con la ciudad de Dios. El gobierno mundano siempre será imperfecto e inferior al dominio de la Iglesia. San Agustín tuvo más influencia en Occidente que en Oriente. Como el Imperio de Oriente era más fuerte, la Iglesia estaba subordinada al Estado. Pero en Occidente, con el deterioro del gobierno civil en Roma, los argumentos de San Agustín justificaron que la Iglesia llenara el vacío de la conducción civil, así como espiritual. La Universidad Medieval. La Escuela de Artes, Quadrivium, Aritmética, Geometría, Música y Astronomía, Triviem, Gramática, Retórica, Dialéctica. 4 facultades: Artes, Medicina, Derecho y Teología. Facultad de Teología, el estudio de la Biblia y el libro de la sentencia de Pedro Lombardo. La carrera académica, la Facultad de Artes, Teología, lector de Biblia, lector de sentencias, maestro.